El día de la llegada de los extraterrestres empezó como cualquier otro. Las noticias de la mañana hablaban del tiempo, deportes y política. Nadie sabía que todo cambiaría al mediodía. La doctora Olivia Wright estaba almorzando en su escritorio en la sede de la NASA cuando llegó la alerta. 3 objetos masivos acababan de pasar por Júpiter, moviéndose rápidamente hacia la Tierra. Al principio, la gente pensó que eran asteroides, pero los asteroides no cambiaron de dirección y, desde luego, no redujeron su velocidad. En una formación perfecta, dijo: «Pónganme al presidente», dijo el director Phillips con una voz sorprendentemente tranquila. «Que alguien me traiga un café, va a ser un día largo». En cuestión de horas, todos los gobiernos importantes lo supieron. En un día, también el público. Las naves, cada una más grande que el portaaviones más grande, tomaron posiciones alrededor de la órbita terrestre con la misma separación. No hicieron ningún movimiento para atacar, simplemente esperaron. El pánico se apoderó de algunas ciudades. La gente corrió a las tiendas a comprar agua, comida y suministros. Otros fueron a iglesias o se reunieron con familiares, pero la mayoría simplemente miraba sus pantallas esperando a ver qué sucedía a continuación. Capitán Daniel Ross observó la situación desde el puente de Liberty, la nave espacial más nueva de la Tierra, aunque considerada avanzada para los estándares terrestres. El Liberty era poco más que un transbordador de alta tecnología en comparación con las naves alienígenas. ¿Responderemos a nuestras señales?, Ross le preguntó a su oficial de comunicaciones. «Todavía nada, señor», dijo Natalie Brown, moviendo rápidamente los dedos por la consola. «Hemos probado todas las frecuencias e incluso patrones de luz». El Consejo de Defensa de la Tierra Unida se formó rápidamente. Una mezcla de líderes militares y científicos de todas las naciones importantes se reunieron en una instalación subterránea en Ginebra, Suiza. Viejos enemigos se sentaron uno junto al otro, unidos por una preocupación común. «Necesitamos parecer fuertes, pero no amenazantes», dijo el general Kevin Ward de Fuerzas. «Pero no débiles», añadió el almirante Low de la flota china. «No podemos invitar a una conquista fácil». La doctora Wright fue trasladada a Ginebra en un avión militar como la principal experta mundial en posibles lenguas alienígenas. Ahora era quizás la persona más importante del planeta. Pasó 15 años creando sistemas para comunicarse con inteligencia no humana. Ahora descubriría si algo funcionaba. Al tercer día, los extraterrestres finalmente respondieron. Una señal llegó simultáneamente a todos los principales centros de comunicación de la Tierra. El mensaje era simple: una serie de ecuaciones matemáticas seguidas de elementos básicos de la tabla periódica. Están estableciendo un punto en común. La doctora Wright explicó al Consejo: las matemáticas y la física son universales. Están construyendo las bases para una comunicación más compleja. En una semana, se estaba produciendo un intercambio básico de idiomas. Los extraterrestres se autodenominaron colectivo teórico. Hablaron de paz e intercambio cultural, pero algo en su elección de palabras molestó a la doctora Wright. Siguen refiriéndose a la Tierra como adecuadamente preparada para la integración. Ella le dijo al capitán Ross durante una videollamada que suena bastante amigable, pero integración. ¿En qué y por qué? Ross asintió adecuadamente. El mando militar también está preocupado. Los extraterrestres no han compartido nada sobre sus armas ni defensas. Cuando nuestras naves se acercan demasiado a las suyas, emiten advertencias amistosas. El primer mes transcurrió con crecientes intercambios. Los exorianos compartieron imágenes de su mundo natal, un planeta que orbita una estrella enana roja con enormes estructuras urbanas y anillos de satélites. Solicitaron información sobre los gobiernos de la Tierra, centros de población y ubicaciones de recursos para un intercambio cultural adecuado. Sus mensajes dijeron en una sala de reuniones privada que el general Ward revisó los últimos informes de inteligencia. Han escaneado todo nuestro planeta 3 veces. Eso no es curiosidad cultural, es táctica. El presidente de evaluación, Hoffman, estaba de pie junto a la ventana mirando el cielo nocturno donde una de las naves alienígenas era visible. Como una nueva estrella, ¿cuáles son nuestras opciones si no son tan amigables como dicen? Limitado. Ross admitió que nuestras mejores armas no dañarían su nave más pequeña, basándonos en lo que hemos observado. La doctora Wright levantó la vista de su tableta. Entonces, más nos vale esperar. Dicen la verdad sobre venir en son de paz. El primer mensaje del embajador exoriano se transmitió a la gente de la Tierra. A nivel mundial,
venimos a darles la bienvenida a la comunidad galáctica. La Tierra está ahora adecuadamente preparada para la integración. Este es un gran honor. Nadie notó cómo la mirada del teórico se posó en los centros militares de la Tierra durante la transmisión. Nadie excepto el capitán Ross, quien inmediatamente ordenó a su tripulación que comenzara a realizar simulacros de batalla por si acaso. Pasaron 6 meses. Desde la llegada de los exoranos, sus naves ahora sobrevolaban las principales ciudades de Nueva York, Pekín y Londres. Construyeron embajadas en la Tierra. Altas estructuras cristalinas que brillaban azules por la noche. La embajadora Laura García lideró el equipo diplomático humano. A los 52 años, había dedicado su vida a las relaciones internacionales, pero nada la había preparado para la diplomacia alienígena. Sonrió al entrar a la embajada de Nueva York para su reunión semanal con el representante teórico de Krell. Su gente parece estar adaptándose bien a nuestra presencia, dijo Krell. Su voz llegó a través de una transmisión. El dispositivo Slate lo hace sonar casi humano, casi. Todavía hay miedo. Laura lo admitió, pero la tecnología médica que compartiste ha ayudado con los tratamientos del cáncer, especialmente los 4 ojos de Krell. Parpadearon en secuencia. Nos alegra ayudar a nuestros nuevos amigos. Lo que Krell no mencionó fue que los dispositivos médicos que compartieron los Torán también recopilaron datos sobre biología humana. Cada paciente tratado también se convirtió en sujeto de investigación al otro lado del océano. El oficial de inteligencia de la Marina, Frank Miller, caminó por las concurridas calles de Londres a los 36 años. Tenía una vista aguda que no se perdía nada hoy. Observó la embajada de Teorian con creciente preocupación. Frank entró en una pequeña cafetería, se sentó en la esquina trasera y abrió su computadora portátil. Los datos no tenían sentido. Los Corán afirmaban enviar señales a su planeta natal a diario, pero el equipo de Frank rastreó más señales de las reportadas y a diferentes ubicaciones. Su teléfono vibró. Un mensaje de su contacto en la Estación Espacial Profunda Alfa de la NASA se apagó. Los funcionarios dijeron que su equipo falló. Frank Miller afirmó que esta era la tercera estación en fallar este mes. Cada una había estado monitoreando una sección diferente del espacio más allá de Plutón. El presidente de Washington, Hoffman, se reunió con su equipo de seguridad. Los xorianos habían solicitado permiso para establecer una base lunar más grande. No veo el problema, dijo la secretaria Harris. No han sido más que útiles. El general Ward negó con la cabeza. Una base lunar les da una base elevada, estrategia militar básica, pero negarse podría parecer hostil, argumentó el Dr. Wright. Aún estamos aprendiendo su cultura. Lo que a nosotros nos parece estratégico podría ser estándar para ellos. El lado del presidente Hoffman aprobó la base, pero insistió en la presencia de personal humano en todo momento en el Liberty. El capitán Ross recibió nuevas órdenes. Su nave escoltaría el primer transporte soriano a la Luna. No le gustó. Mantengan los sistemas de armas listos. Le dijo a su segundo al mando, Paul Kelly, no lo hagas obvio. Todavía no confías en ellos. Sir Kelly preguntó, la confianza se gana. Ross respondió, sigo esperando. En su pequeño apartamento, Frank Miller conectó los puntos, las estaciones espaciales fallidas, las señales adicionales, la base lunar, la solicitud, necesitaba pruebas. Antes de elevar sus preocupaciones a un nivel superior, esa misma noche se reunió con Carter, un informático del MIT. ¿Puedes acceder a su sistema de comunicación? Frank preguntó, incluso parecía nervioso. Eso no es solo ilegal, podría iniciar una guerra si se detecta algo. Frank insistió, simplemente no lo sabemos todavía. A regañadientes, incluso aceptó ayudar. Trabajaron durante 3 días usando una puerta trasera en el software de traducción de mensajes accesorios. Lo que encontraron los dejó helados. Necesitamos ver al presidente. Frank dijo que estaban descargando la evidencia en la reunión del Consejo de Defensa de la Tierra Unida al día siguiente. El Dr. Wright notó algo extraño en el comportamiento de Krill. El exoriano parecía tenso. Sus movimientos, normalmente fluidos, rígidos. La colonia en Marte muestra un gran progreso. Krell dijo, estamos impresionados con la capacidad de adaptación humana. Gracias, dijo Laura. Aunque últimamente hemos tenido algunos problemas de comunicación con Marte. Krell entrecerró los ojos. Ligera interferencia solar, quizás más tarde. Laura habló en privado con el Dr. Wright.
Él sabía de los problemas de comunicación en Marte antes de que yo los mencionara. El Dr. Wright no tenía respuesta, pero la pregunta la inquietó. En Marte, el director de la colonia, Sam Powell, observó las lecturas inusuales de sus sensores. Un gran objeto había aparecido al otro lado del planeta y desapareció cuando intentaron verlo mejor. Envíen otro mensaje a la Tierra, le dijo a su equipo, y esta vez, cifrado con el protocolo de emergencia, el mensaje nunca llegó. Frank Miller observó con horror cómo su autorización de seguridad identificaba a una flota zoriana entrante, no desde su sistema natal, sino desde escondites en el cinturón Kuiper. Las naves se dirigían hacia Marte. El ataque a Marte ocurrió sin previo aviso. 5 naves sorianas rodearon la colonia y abrieron fuego. El pequeño sistema de defensa de la colonia duró solo unos minutos antes de fallar. Sam Powell envió un último mensaje antes de que la torre principal de comunicaciones fuera atacada. Los sorianos ayudaron en la Tierra. El caos estalló cuando el mensaje llegó al mando militar. La Liberty era la nave más cercana a Marte, pero incluso a toda velocidad tardaría días en llegar a la colonia. Consíganme confirmación visual, exigió el presidente Hoffman. De pie en el centro de comando de emergencia bajo la Casa Blanca, pronto aparecieron imágenes satelitales en la pantalla principal. La colonia marciana, hogar de 3.217 personas, estaba en llamas. Las naves sobrevolaban y seguían disparando contra objetivos específicos. Que venga el embajador García y el representante Axorian. Ahora, ordenó el presidente. Cuando lo confrontaron, Craig no mostró remordimiento. Sus grandes ojos parpadearon lentamente mientras hablaba. Era una medida preventiva contra la acumulación militar. Craig dijo que nuestros escáneres detectaron desarrollo de armas en las instalaciones de Marte. Se trataba de explosivos mineros. Laura García argumentó que su rostro estaba pálido de ira por extraer minerales, no armas. Quizás fue un malentendido. Craig respondió, la decisión no se puede revertir. Llegaron informes a lo largo del día. La mayoría de los colonos murieron en los primeros minutos del ataque. Unos cientos habían llegado a los búnkeres de emergencia, pero esos 2 estaban siendo atacados. El Liberty cambió de rumbo hacia Marte a máxima velocidad. El capitán Ross sabía que tenían pocas posibilidades contra las naves de guerra coreanas, pero no podían dejar que los supervivientes murieran. Con los sistemas de armas en línea, ordenó preparar los cañones de riel experimentales. El coronel John Patterson, jefe de la Fuerza de Defensa de Marte, reunió a los supervivientes en el búnker más profundo con las comunicaciones caídas. No tenían forma de saber si llegaría ayuda. Tenemos comida y oxígeno para 2 semanas, les dijo. No tengo intención de entregar el búnker. Se estremecieron cuando otra explosión impactó cerca. Los Torans estaban siendo minuciosos usando tecnología de escaneo para encontrar cualquier signo de vida humana restante. A Patterson le quedaba una carta por jugar antes de que se cortaran las comunicaciones. Había ordenado la activación del proyecto Amer, una plataforma de armas experimental camuflada como un conjunto de comunicaciones en Deamos, la luna más pequeña de Marte. ¿Cuándo estará lista?, preguntó a su ingeniera restante, Sophia King. 20 minutos si el objetivo. El sistema funciona, respondió ella, pero solo tiene suficiente potencia para un disparo en la Tierra. Frank Miller entró corriendo al Pentágono con sus pruebas. Los datos que él incluso había recopilado demostraban que no se trataba de un incidente aislado. Los coreanos llevaban meses planeando este ataque. Miren estos patrones de comunicación, le explicó al general Ward. Habían estado informando sobre nuestras defensas, nuestros niveles tecnológicos y nuestros tiempos de respuesta. No era un malentendido, era un reconocimiento para la invasión. El general Ward estudió los datos antes de hacer la llamada más importante de su carrera en Marte. El coronel Patterson dio la orden. La matriz de comunicaciones de Deamos giró, revelando su verdadero propósito, un enorme cañón electromagnético. Disparó una vez, enviando una varilla de tungsteno a una velocidad cercana a la de la luz contra una de las naves teóricas. La nave alienígena partió por la mitad su núcleo energético, desestabilizándose en un destello brillante que cegó temporalmente los sistemas de monitoreo satelital. Cuando la luz se desvaneció, una nave soriana desapareció. Las demás detuvieron su ataque. Claramente sorprendidos por el Liberty, el capitán Ross recibió nuevas órdenes directamente del presidente. Ataque cuando esté a distancia. Podemos contraatacar. La flota teórica que rodea la Tierra cambió repentinamente de formación. 3 naves grandes rompieron su órbita y se dirigieron hacia Marte. Se cargaron armas.
Hemos detectado lecturas de energía inusuales en sus instalaciones militares. Krell anunció en la sesión de emergencia de las Naciones Unidas que esto es preocupante. Sus siguientes palabras fueron transmitidas a todo el mundo. El incidente de Marte fue simplemente una demostración de nuestras capacidades. La Tierra debe rendirse incondicionalmente en 24 horas o nos veremos obligados a tomar medidas similares contra sus principales ciudades. En el silencio que siguió, el presidente Hoffman se levantó lentamente y les dijo a sus líderes. Dijo con calma que la Tierra no responde bien a las amenazas. Bajo el despacho oval, en un búnker mucho más profundo de lo que nadie sabía que existía, un grupo de 12 personas estaban sentadas alrededor de una mesa. El letrero en la pared decía, «Programa de contingencia, es hora», dijo la directora Michelle Harris, mirando los rostros que habían guardado secretos durante décadas. «Activen todas las unidades». En las profundidades de las montañas rocosas, la directora Michelle Harris recorrió unas instalaciones que oficialmente no existían. Las paredes estaban revestidas de tecnología. Ningún civil había visto jamás a gente con uniformes de avión. Trabajaban en estaciones que monitoreaban cada rincón del sistema solar. Informaron a la sala sobre el estado de las instalaciones. Un técnico respondió, activación global al 93%. Michelle asintió. Durante 30 años, había ayudado a dirigir el programa de contingencia, un secreto internacional oculto incluso a la mayoría de los funcionarios electos. Creado durante la Guerra Fría, tenía un solo propósito, preparar a la Tierra para las amenazas del exterior. En Washington, el presidente Hoffman fue llevado a una sala segura donde Michelle apareció en pantalla. Señora presidenta, dijo Michelle, soy la directora Harris de contingencia. Se les ha informado sobre nuestra existencia, pero no sobre nuestras capacidades. Eso cambia hoy. El presidente se inclinó hacia adelante. Me dijeron que su programa era teórico, un comité de planificación para un posible contacto extraterrestre. Michelle casi sonrió. Eso es lo que le dicen a todo presidente. En realidad, nos hemos estado preparando desde 1952. El presidente parecía confundido. El incidente de Roswell no fue un globo meteorológico, la nave fue real, al igual que la tecnología que recuperamos durante 70 años. La hemos rehecho mientras manteníamos al mundo pensando que estábamos décadas atrás de donde realmente estamos, en otra parte de las instalaciones. El doctor Alan Barnes preparó su presentación a los 71 años. Había dedicado toda su carrera a la contingencia. Ajustó sus clases a medida que los líderes mundiales se unían a la videoconferencia. Los Orán creen que nuestras armas más avanzadas son cohetes químicos y escudos de energía básicos. Explicó que eso es porque es todo lo que les hemos dejado ver. Presionó un botón que mostraba un mapa global con cientos de puntos parpadeantes. Estas son nuestras instalaciones ocultas, bases submarinas, búnkeres subterráneos y plataformas orbitales camufladas. Los escombros dentro de ellos son la verdadera Tierra. La fuerza de defensa. En las pantallas de la sala, las transmisiones de vídeo mostraban un enorme hangar. Puertas que se abrían bajo océanos y montañas. Naves emergieron. Naves mucho más avanzadas que cualquier cosa conocida públicamente. Manteníamos una máscara tecnológica. El Dr. Barnes continuó asegurándose de que cualquier prueba o demostración de señales se mantuviera dentro de ciertas limitaciones. Los exoranos atacaron porque creen que somos blancos fáciles. No tienen idea de a qué se enfrentan. El coronel Patterson y los supervivientes de Marge sintieron que el búnker temblaba de nuevo. Las naves torianas habían reanudado su ataque, intentando eliminar cualquier resistencia restante. Su oxígeno se agotaría en días. Entonces, su radio de emergencia crepitó. Colonia Marte. Aquí el capitán Lewis del EDF Sentinel. Mantengan la posición. Rescate. Entrando. Patterson miró a los demás confundido. EDF Sentinel. Esa no es una nave terrestre registrada. Afuera, 6 naves aparecieron aparentemente de la nada. Su avanzada tecnología de camuflaje se desactivó. Eran naves terrestres, pero a diferencia de cualquier otra que Patterson hubiera visto, elegantes y, como depredadores, se movían a una velocidad imposible. Las naves exoranas disparaban, pero sus disparos eran absorbidos por escudos mucho más fuertes que los que se suponía que poseía la Tierra. El centinela respondió al fuego, atravesando una nave alienígena con precisión sobre la Liberty. El capitán Ross recibió nuevas órdenes. Director Harris, su nave está ahora bajo comando de contingencia. Proceda a estas coordenadas. En la ubicación,
Un espacio aparentemente vacío, una enorme puerta se abrió en lo que parecía ser una estación espacial camuflada. En el interior, las tripulaciones trabajaron para equipar la Liberty con nuevas armas y escudos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Ross a la comandante de la estación. El verdadero sistema de defensa de la Tierra, respondió ella. El que hemos mantenido oculto durante décadas. En Ginebra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió en una sesión de emergencia. El ultimátum de Corán estaba a minutos de expirar. Debemos decidir ahora, dijo el secretario general. ¿Revelamos nuestras verdaderas capacidades o mantenemos el engaño un poco más? Frank Miller, invitado a compartir sus hallazgos de inteligencia, habló: los teoranos se han comprometido con su curso. Creen que somos débiles. El elemento sorpresa es nuestra mayor ventaja. La embajadora Laura García asintió. Atacaron sin provocación. Mataron a miles. La diplomacia ha fallado claramente. El presidente Hoffman dio la última palabra. Envíen el mensaje a todas las naves gorianas. Díganles exactamente esto. Dejen de atacar o dejaremos de hacerlo. Fingiendo cortesía, la sala quedó en silencio. Si no detienen a alguien, finalmente preguntó. La mirada del presidente se endureció. Les mostraremos exactamente de qué es capaz la humanidad cuando se ve amenazada. Los sistemas de armas ocultos aparecieron en línea. La máscara estaba a punto de caerse. Los exoranos no se tomaron en serio la advertencia de la Tierra. En cambio, atacaron de nuevo. Un rayo de energía de su nave más grande impactó Yakarta, destruyendo la ciudad en segundos. Más de 10 millones de personas murieron sin previo aviso. Esto es lo que le sucede a quienes se resisten, anunció Krelj en una transmisión mundial. Sus próximas ciudades serán Pekín, luego Nueva York y luego Londres. Ríndanse ahora. En la Casa Blanca. Sala de crisis de la Cámara de Representantes. El presidente Hoffman observó las imágenes de la destrucción de Yakarta. Sus manos temblaban, pero su voz se mantuvo firme. Activen todos los recursos de contingencia, ordenó el despliegue completo. El secretario de Defensa parecía preocupado. Señora presidenta, una vez que revelemos nuestras verdaderas capacidades, no habrá vuelta atrás. El mundo sabrá que hemos estado ocultando esta tecnología durante décadas. Mejor un público enojado que muerto, respondió. Ejecute la orden, presidente. Hoffman se dirigió al mundo una hora después. La gente de todas partes observaba en las pantallas, asustada y confundida. Ciudadanos de la Tierra. Hoy comenzó. Nos enfrentamos a un ataque no provocado contra Yakarta por parte de las fuerzas exorianas. Se perdieron millones de vidas inocentes. Los exorianos exigen nuestra rendición, creyendo que no podemos contraatacar. Hizo una pausa, endureciendo su expresión. Se equivocan durante 70 años. La Tierra ha mantenido un engaño cuidadoso. Hemos ocultado nuestras verdaderas capacidades tecnológicas. Preparándonos para este día. Mi mensaje final a la flota exoriana es: simplemente dejen de atacar o dejemos de fingir cortesía. El mensaje fue traducido y enviado a todas las naves exorianas en su nave de mando. Los líderes teóricos se rieron de lo que consideraban amenazas vacías. Los humanos son tan dramáticos antes de la derrota, dijo el comandante supremo Brax. Prepararon las armas para Pekín, pero mientras apuntaban sus armas, algo inesperado sucedió. Los océanos comenzaron a moverse. Puertas enormes se abrieron en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Desde estas bases submarinas se alzaron naves terrestres. Cientos de ellas, mucho más avanzadas que cualquier cosa que los teóricos hubieran visto operar antes. Satélites en órbita que parecían simples dispositivos de comunicación se transformaron, revelando poderosos sistemas de armas. Lo que parecía basura espacial se reorganizó en plataformas defensivas. La capitana Lisa Dawson comandó la primera oleada de la flota oculta de la Tierra. Su nave, la Defiance, surgió de debajo del Océano Pacífico. Agua fluyendo de su superficie. Sala Ek, todas las naves forman ataque. Patrón Delta. Ella ordenó: objetivo, nave de mando teórica, solo bajas mínimas, máximo impacto. La flota terrestre se movió a una velocidad increíble. Sus motores usaban tecnología similar a la de la zona coreana. Las naves alienígenas dispararon, pero sus disparos fueron absorbidos por escudos que desconocían que la Tierra poseía. ¿Qué está pasando?, preguntó el comandante Bra mientras sus sensores mostraban la flota que se acercaba. Estas no son naves humanas, no pueden tener esta tecnología.
El Defiance disparó primero. Un rayo de energía concentrada atravesó los escudos de la nave de mando como si no estuvieran allí. El disparo desactivó su sistema de armas principal sin destruir la nave. Esta es la capitana Lisa Dawson de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Ella transmitió a la nave dañada. Fue un disparo de advertencia. El siguiente no estará en Nueva York. La gente vitoreó al ver cómo las naves coreanas se retiraban de la órbita terrestre. Las naves que parecían tan amenazantes ahora fluyen desde la flota terrestre. La embajadora Laura García entró en la embajada coreana donde Krell esperaba. Su confianza habitual se fue. Su gente mintió. Dijo que tienen tecnología igual a la nuestra. No. Laura respondió fríamente. Tenemos mejor tecnología que la suya. Simplemente nunca sentimos la necesidad de presumir de ello. En Marte, las naves terrestres rescataron a los supervivientes. El coronel Patterson miró con asombro las naves avanzadas que habían acudido en su ayuda. ¿Por qué mantener todo esto en secreto? Le preguntó al capitán Lewis. Podríamos haber evitado el ataque porque Lewis explicó que hay amenazas peores que los exoranos ahí fuera. Necesitábamos saber quiénes. Nuestros enemigos estaban antes de mostrar nuestra mano. En órbita alrededor de Júpiter, la flota coreana se reagrupó. El comandante Brax pidió refuerzos. Había subestimado a estos humanos, pero no volvería a cometer ese error. La verdadera guerra apenas comenzaba. La directora Harris observaba desde el cuartel general de contingencia cómo fluía la información. La primera fase había funcionado a la perfección. La Tierra había revelado lo suficiente para sorprender a los oranos, pero no todo. «Prepara la fase 2», ordenó. «Es hora de mostrarles lo que sucede cuando atacas la Tierra». Los exoranos estaban furiosos. El comandante Brax reunió su flota más grande hasta la fecha, más de 300 naves de guerra extraídas de sistemas estelares cercanos. No se dejarían humillar por un planeta primitivo. «Nuestro primer ataque fue demasiado suave», dijo Bra a sus oficiales. «Esta vez usamos toda la potencia. No más edificios, no más ciudades. Destruimos el planeta mismo». La masiva fuerza de invasión se acercaba a la Tierra como un enjambre de insectos metálicos. Sus armas podían convertir océanos en vapor y montañas en polvo, incluso con la sorprendente tecnología terrestre. Bra estaba seguro de que no podrían detener una fuerza tan abrumadora en la Tierra. La gente observaba la flota que se acercaba en sus pantallas. Algunos entraron en pánico, otros rezaron. La mayoría simplemente esperaba, confiando en que sus líderes tenían más sorpresas preparadas. Estaban justo en Nevada, en una instalación conocida públicamente como el Área 51. Un conserje de aspecto común llamado William Reed entró en un ascensor especial. Colocó la mano sobre un escáner y el ascensor descendió mucho más profundo de lo que nadie fuera de contingencia sabía que existía. Las puertas se abrieron a un enorme centro de mando. La gente asintió respetuosamente al entrar. «Director Harris», dijo, tomando asiento en la estación de control principal. «Creo que es la hora». Michelle Harris sonrió levemente. «Sí, es el general Reed». Pocos sabían que William Reed era en realidad el estratega militar de mayor rango en la historia de contingencia. Durante 40 años, vivió como conserje, ocultándose a plena vista mientras diseñaba los verdaderos sistemas de defensa de la Tierra. En Escudo Planetario Online, ordenó instalaciones ocultas por todo el mundo. La energía activada surgió a través de cables enterrados décadas atrás. El aire sobre la Tierra brilló levemente y luego se aclaró a simple vista. Nada había cambiado. Pero en el espacio, los Torans estaban a punto de descubrir la verdad. Sus primeras naves de ataque entraron en la atmósfera terrestre. Con las armas listas, dispararon contra Nueva York, pero los rayos de energía se detuvieron en el aire, absorbidos por una barrera invisible que rodeaba todo el planeta. «¿Qué es esto?», Brax exigió, mientras observaba cómo el escudo absorbía sus armas más poderosas. Reed sonrió al observar cómo los datos activaban nuestros sistemas ofensivos desde silos ocultos en cada continente. Se lanzaron misiles, no los cohetes químicos que el mundo conocía, sino armas con tecnología de desplazamiento cuántico. No solo alcanzaron sus objetivos, sino que trasladaron partes de naves teóricas a otra dimensión, abriéndose paso a través de agujeros como si fueran de papel. Desde la órbita, los satélites de defensa automática apuntaron a la flota alienígena. Motores y sistemas de armas con precisión perfecta. Drones de combate guiados visualmente invadieron la Tierra desde bases ocultas en la Luna, atacando con una coordinación que ningún piloto humano podría igualar.
El capitán Ross observó desde la Liberty mejorada cómo finalmente se revelaba el verdadero poderío militar de la Tierra. Nunca lo vieron venir, dijo su primer oficial. Ese era el punto, respondió Ross. Hemos sido la presa que en realidad era el depredador todo este tiempo. La flota coreana, a pesar de su tamaño, comenzó a caer en el caos. Sus naves estaban diseñadas para combatir enemigos con tecnología que entendían. Las armas de la Tierra funcionaban de maneras nunca antes vistas en su nave de mando. Bragg se dio cuenta de que habían cometido un terrible error. Retírense, ordenó regresar al punto de salto más allá de este sistema, pero cuando las naves orianas supervivientes giraron para huir, descubrieron otra sorpresa. El punto de salto que planeaban usar estaba bloqueado por un anillo de satélites. Tecnología terrestre que, de alguna manera, impedía viajar más rápido que la luz. Quedaron atrapados en el sistema solar, en Ginebra. Frank Miller observó los datos de la batalla con satisfacción. Sus años de sospecha se habían validado. ¿Cuánto tiempo hemos podido bloquear sus saltos?, preguntó al general Ward. 20 años. Ward respondió, necesitábamos que comprometieran su flota primero. En pantallas de todo el mundo, la gente observaba cómo la poderosa fuerza de invasión exoriana era diezmada por armas que la Tierra había mantenido ocultas durante generaciones. Un mensaje salió del cuartel general de contingencia a todas las fuerzas terrestres: Operación, quítense las máscaras. Comienza la fase 3 en su oficina. El presidente Hoffman recibió una llamada del mismísimo William Reed. Los victorianos solicitan hablar con la Tierra. El verdadero liderazgo de Reed dijo: creo que están listos para discutir los términos de la rendición. El presidente sonrió y les dijo que hablaría con ellos después de que tuvieran un poco más de tiempo para pensar en lo que sucedería. Cuando amenazas a la humanidad fuera de la Casa Blanca, la gente celebró la noticia. La Tierra estaba ganando, el engaño había terminado y el verdadero poder de la humanidad finalmente se reveló. Nadie volvería a subestimar a la Tierra. 2 días después de la fallida invasión, un solo transbordador toriano se acercó a la Tierra. Llevaba al mismísimo comandante Bra, ahora listo para negociar. Su confianza se había esfumado. La flota más grande del imperio estaba en ruinas alrededor de la Tierra. La reunión tuvo lugar en una estación espacial neutral ubicada entre la Tierra y la Luna. La general Susan Martínez encabezó la delegación terrestre. Vestía un uniforme militar formal que no mostraba rango ni medallas, pero llevaba abiertamente un arma de energía avanzada en su cadera. Bra lo notó de inmediato. Traes armas a las conversaciones de paz, solo siendo honesto sobre nuestras capacidades. Martins respondió con calma. No más fingir que la sala de negociaciones tenía una mesa simple con sillas a cada lado. Martín se había sentado con el embajador García y el Dr. Wright como sus asesores. Frank Miller montaba guardia junto a la puerta, sin apartar la mirada de los extraterrestres. Han destruido nuestra mejor flota. Bra comenzó. Estamos preparados para discutir los términos de la retirada. Martínez sonrió levemente. No se rinde. Los 4 ojos de Bra parpadearon rápidamente. Una señal de ira en Sorans. El colectivo no se rinde. El colectivo nunca se ha enfrentado a la Tierra. Martínez dijo que presionó un botón. Sobre la mesa apareció un holograma que mostraba un mapa estelar. Docenas de puntos estaban resaltados en rojo. Estos son sus mundos conquistados. Martínez explicó: planetas que han conquistado en los últimos 300 años. Civilizaciones que consideran primitivas y objetivos fáciles. Bar miró fijamente el mapa. ¿Cómo tienen esta información? Si los hemos estado observando durante siglos. Martins reveló que la nave que se estrelló en Roswell en 1952 era una de las suyas, aunque de mucho antes en su historia. Aprendimos sobre el colectivo exoriano y luego vimos su patrón de conquista. El Dr. Wright abrió un archivo y lo colocó sobre la mesa. Su enfoque estándar es identificar mundos en desarrollo, establecer contacto pacífico, evaluar sus defensas y luego atacar cuando confirmen su inferioridad tecnológica. El embajador García añadió: decidimos no ser su próxima víctima, así que ocultamos nuestros avances y creamos una máscara cuidadosa de tecnología limitada. Incluso enviamos señales alteradas al espacio, asegurándonos de que quienes nos escucharan oyeran exactamente lo que queríamos. Bra parecía genuinamente sorprendido. Es imposible, ninguna especie ha detectado jamás nuestras ondas de observación. Las detectamos hace 80 años, dijo Martínez. Les hemos estado dando datos falsos desde entonces. Frank Miller dio un paso al frente. Eso no es todo lo que hemos estado haciendo.
Mostró otro holograma. Este mostraba 5 planetas que alguna vez estuvieron bajo control Zoran. Imágenes recientes los mostraban libres, con sus especies nativas en reconstrucción. Durante los últimos 10 años, las fuerzas especiales de la Tierra han estado liberando sus conquistas fáciles, explicó Miller. Usando tecnología furtiva, hemos ayudado a esos mundos a derrocar sus sistemas de control. Bra se puso de pie furioso. Por eso se perdió la comunicación con esos sectores. Han estado operando en nuestro territorio, no en el suyo, corrigió Martins. Ustedes robaron esos mundos. Nosotros los ayudamos a recuperar lo que era suyo. La reunión continuó durante horas. Finalmente, Brax aceptó la realidad de la situación. La flota teórica estaba atrapada en el sistema solar. Su mundo natal ahora era vulnerable. Las naves terrestres podrían alcanzar el espacio antes de que se pudieran organizar los refuerzos. Los términos eran simples: todos los mundos conquistados serían liberados. El colectivo exorano se retiraría a sus fronteras originales y se establecería una estación de monitoreo terrestre permanente en su sistema de origen para garantizar el cumplimiento. Sus líderes nunca aceptarán esto, dijo Bra mientras se preparaba para regresar. A su lanzadera, lo harán cuando vean esto, respondió Martins, entregándole un pequeño cristal de datos con imágenes de su derrota en la Tierra, además de las coordenadas de 20. Las flotas de batalla terrestres ya se dirigen a sus instalaciones militares clave. Bra tomó el cristal, con las manos ligeramente temblorosas. Nunca fueron una presa en absoluto. No. Martínez estuvo de acuerdo. Solo cumplimos con el papel. Hasta que tuvimos que mostrar los dientes cuando partió la lanzadera toriana. Frank Miller se unió a Martínez en la ventana de observación. ¿Crees que cumplirán el acuerdo?, preguntó. Martínez observó cómo la lanzadera se hacía más pequeña contra las estrellas. No tienen otra opción. Por primera vez, los teoranos han conocido una especie que estaba preparada para ellos en la Tierra. Las celebraciones continuaron. La gente aprendía más cada día sobre el programa de contingencia y las décadas de preparación secreta. Algunos estaban enojados por el engaño, pero la mayoría lo entendió cuando vio la alternativa. El presidente Hoffman se dirigió a las Naciones Unidas al día siguiente. Hoy marca un nuevo capítulo para la Tierra. Entramos en la comunidad galáctica no como recién llegados, sino como protectores. La máscara se ha quitado y el universo. Ahora verá el verdadero rostro de la humanidad, un mes después de la rendición teórica. El capitán Daniel Ross se encontraba en el puente de la Liberty. La nave había sido mejorada con la mejor tecnología de la Tierra, sin ocultar sus verdaderas capacidades. Frente a ellos se encontraba una enorme estación espacial, la sede del Consejo Galáctico. Creí que el coreano había dicho que no existía el Consejo Galáctico. Natalie Brown, aún en su estación de comunicaciones, seguía en su puesto de comunicación. Otra mentira. Ross respondió, no querían que contactáramos con otras especies avanzadas que pudieran advertirnos sobre ellas. La Liberty atracó en la estación. Ross guió a la delegación terrestre a través de pasillos llenos de alienígenas de todas las formas y tamaños. Algunos parecían casi humanos, otros eran completamente diferentes. Nubes de gas flotantes, estructuras cristalinas y seres hechos de energía pura. En la cámara principal, representantes de 200 mundos se sentaron en círculo. La delegación terrestre ocupó sus asientos asignados, sintiendo la mirada de la galaxia sobre ellos. El líder del consejo, un ser alto de piel azul, inauguró la sesión. Damos la bienvenida a la Tierra al Consejo Galáctico. Pocos mundos han entrado en nuestras filas derrotando una fuerza de invasión colectiva. Menos aún lo han hecho. Mientras protegía a otros mundos en desarrollo, Ross asintió respetuosamente. Detrás de él se encontraban la doctora Olivia Wright, ahora jefa del nuevo curso diplomático de la Tierra, y la general Susan Martínez, en representación del ejército terrestre. Los exoranos han gobernado esta sección de la galaxia por miedo durante demasiado tiempo. El líder del consejo continuó, las acciones de la Tierra han inspirado a otros a resistir. Se reprodujeron imágenes en una pantalla grande que mostraban planetas celebrando su liberación del control soriano. Miles de millones de seres en docenas de mundos estaban reconstruyendo sus sociedades. El Dr. Wright se adelantó para dirigirse al consejo. La Tierra ha establecido nuevos protocolos de comunicación con estos mundos liberados. Ofrecemos protección y asistencia sin exigir control. Un representante de uno de los planetas liberados, un pequeño ser verde con 4 brazos, habló a continuación. Durante generaciones,
Vivimos bajo el dominio axoriano. Creíamos que nadie podía desafiarlos. La Tierra nos mostró otro camino. La sesión del Consejo continuó durante horas mientras se llegaban a acuerdos y se firmaban tratados. La Tierra ayudaría a patrullar las fronteras de los planetas libres. A cambio, obtendrían acceso a tecnologías y recursos de toda la galaxia. Más tarde, en una sala de reuniones privada, Ross habló con representantes de especies que parecían sorprendentemente similares a los humanos. Hemos estado observando la Tierra durante siglos. Uno de ellos, que se hacía llamar Mentor, explicó: muchos de nosotros usamos la misma estrategia. Ocultaste nuestras verdaderas capacidades a los agresores. ¿Hay más especies como nosotros? Martins preguntó a docenas. El Mentor respondió: nos llamamos los ocultos. Una especie que parece primitiva, pero mantiene tecnología avanzada en secreto. Es una estrategia de supervivencia común en una galaxia peligrosa. El Dr. Wright se dio cuenta de algo importante: la nave Roswell. La enviaste deliberadamente. ¿No nos advertiste sobre los Oranos? El Mentor asintió. Intentamos advertir a muchos mundos. Algunos escucharon, otros no nos creyeron hasta que fue demasiado tarde. En la Tierra, Michelle Harris supervisó la construcción de un cuartel general oficial de contingencia, que ya no estaba oculto bajo tierra, sino que se alzaba con orgullo. En Ginebra, el tiempo de los secretos había terminado. El presidente Hoffman revisó los planes para las primeras naves coloniales oficiales de la Tierra, con su amenaza contenida. La humanidad podría expandirse a las estrellas abiertamente. ¿Mantendremos alguna de nuestra tecnología oculta? Le preguntó a William Reed, quien finalmente había aceptado el reconocimiento público por su trabajo. Respondió: los viejos hábitos son difíciles de eliminar y siempre hay nuevos. Amenazas para prepararse. Para 6 meses después, el Liberty lideró una flota de naves terrestres en su primera misión diplomática oficial a través del Consejo Espacial. Mientras viajaban, pasaron por planetas donde los humanos fueron recibidos como héroes y liberadores en el puente. El capitán Ross miró las estrellas que tenía delante durante siglos. Pensamos que estábamos solos, vulnerables en un universo hostil. Resulta que no lo estábamos. Muy solos, y ciertamente no éramos vulnerables. El Dr. Wright se unió a él en la ventana de observación. Los victorianos eligieron el planeta equivocado para amenazar. Ross estuvo de acuerdo. Les dimos una advertencia justa. Dejaron de atacar o dejaríamos de ser corteses. Y ahora, el Dr. Wright preguntó. Ross sonrió al entrar la nave. Viajes más rápidos que la luz, rumbo a nuevas alianzas y aventuras. Ahora la galaxia sabe que la Tierra cumple sus promesas. Tanto las advertencias como las amistades a través de las estrellas. Se corrió la voz sobre los humanos de la Tierra, una especie que parecía apacible hasta que fue amenazada. Una civilización que ocultó su fuerza hasta que necesitó protectores de los débiles. Que había derrotado al poderoso colectivo exoriano. El mensaje fue claro para todos los que lo oyeron. La Tierra estaba lista para la galaxia.